Buenas noches, mi nombre es Osiris Moreno, yo soy residente de cirugía general de primer año de la Universidad del Bosque. En la noche de hoy les voy a hablar sobre la actualización de las guías Jerusalén 2020 para apendicitis aguda. Entonces, la charla se va a dividir en introducción, diagnóstico, hablaremos del manejo no operatorio en apendicitis aguda no complicada, el tiempo de apendicectomía, manejo quirúrgico, evaluación intraoperatoria, apendicitis perforada con flegmón o absceso y antibiótico-terapia perioperatoria. Adicionalmente tendremos un algoritmo de manejo en paciente adulto y en paciente pediátrico. Entonces, la apendicitis aguda es el diagnóstico más común en pacientes jóvenes que ingresan al servicio de urgencias por dolor en el abdomen inferior. La incidencia se calcula del 5.7 a 50 por cada 100.000 habitantes al año en países desarrollados y se considera que se hacen más de 300.000 apendicectomías anuales en Estados Unidos. El diagnóstico, como veremos a lo largo de la charla, está dado por clínica, imágenes paraclínicos y escalas diagnósticas. El riesgo de apendicitis aguda durante la vida, entonces en Estados Unidos se estima que es del 9%, en Europa del 8% y en África del 2%. La tasa de perforación va a oscilar entre 16 y 40%, teniendo dos picos, uno en menores de 30 años del 40 al 57% y otro en mayores de 50 años del 55 al 70%. La mortalidad va a depender de su presentación. En la no gangrenosa pues va a ser menor al 0.1%, en la gangrenosa va a ser del 0.6% y en la perforada del 5%. Comencemos con el diagnóstico y la primera parte de esto son las escalas de evaluación clínica. Entonces, la primera pregunta hace referencia al valor de estas escalas en un paciente adulto con sospecha de apendicitis aguda. Para eso tenemos varios estudios. El primero de ellos fue realizado en Suecia en 2017. Es un estudio retrospectivo que midió la implementación del AirScore. Nos dice que en los pacientes de bajo riesgo se logra efectivamente una disminución en la cantidad de imágenes y en las exploraciones negativas. Por otra parte, tenemos una revisión sistemática con metaanálisis del 2017 que nos dice que la mejor escala clínica es el AirScore, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 63%. El RIPASA, pues característicamente se utiliza más para población oriental con una sensibilidad hasta del 96%. Sin embargo, en Irlanda se realizó un estudio retrospectivo en el 2016 que nos dice que es una herramienta útil para la población occidental con una sensibilidad del 85.39% y una especificidad del 69.86%. Tenemos adicionalmente, en cuanto al Alvarado, dos estudios importantes. Uno que nos habla de los pacientes VIH positivos, se realizó en Sudáfrica en 2018, es un estudio retrospectivo y básicamente nos dice que en los pacientes VIH positivo el Alvarado o el valor requerido para predecir apendicitis aguda es de 8, no de 7 como en la población general, y que adicionalmente en los pacientes VIH positivo la sensibilidad es del 69% y la especificidad del 80%. Hay un estudio retrospectivo en el 2019 con pacientes mayores de 65 años que concluye que solo el 62.5% de los pacientes con apendicitis aguda alcanzan el punto de corte con Alvarado. Adicionalmente tenemos un estudio prospectivo realizado en Finlandia que compara el área bajo la curva del Adult Appendicitis Score, el Alvarado y el AIR, mostrando un mejor rendimiento del Adult Appendicitis Score. Entonces, básicamente se indica que se debe tener un enfoque individualizado estratificando el riesgo y la probabilidad de enfermedad según edad, sexo, signos y síntomas, y esta es una recomendación fuerte 1A. Se debe tener en cuenta que las escalas clínicas solas son suficientemente sensibles para descartar la apendicitis aguda, me permiten detectar los pacientes de bajo riesgo, disminuyen la cantidad de imágenes y la cantidad de apendicectomías negativas. Entonces tenemos que el uso de escalas clínicas para excluir e identificar a los pacientes de riesgo intermedio que requieren imágenes diagnósticas está indicado como una recomendación fuerte 1A y que no se debe hacer diagnóstico en pacientes embarazadas por signos y síntomas si no se requiere solicitar paraclínicos. Es una recomendación débil 2C. Cabe resaltar que el Alvarado no es suficientemente específico para diagnosticar apendicitis aguda en adultos y es menos sensible en pacientes VIH positivo. Por lo tanto, no se indica el uso de Alvarado para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda en adultos. Esta es una recomendación débil 2B. Por último, tenemos que el uso de el AirScore y el Adult Appendicitis Score como predictores clínicos de apendicitis aguda está indicado con una recomendación fuerte 1A. En cuanto al mismo tema, en los pacientes pediátricos tenemos estas dos revisiones, una revisión sistemática del 2013 que nos dice que el Pediatric Appendicitis Score y el Alvarado son las escalas mejor evaluadas para excluir el diagnóstico en niños, y hay un estudio retrospectivo en China en el 2019 que evalúa el Alvarado y básicamente nos divide sus componentes
mostrándonos su sensibilidad. Entonces vemos que la fiebre tiene un 88.6%, el dolor en fosa ilíaca derecha 82.3% y la neutrofilia 79.7%. Recordando que el dolor al rebote tiene un valor predictivo positivo del 65%. Entonces, no se recomienda realizar diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes pediátricos únicamente con base en escalas clínicas. Es una recomendación débil 2C. Acá tenemos los 3 scores diagnósticos más importantes: el Alvarado, el EAR y el Adult Appendicitis Score. En cuanto a los biomarcadores, entonces, ¿cuál es el rol de estos en la evaluación de un paciente adulto con sospecha de apendicitis aguda? Tenemos básicamente estos dos estudios. El primero es un estudio prospectivo del 2016 en Estados Unidos que nos proponen un panel con conteo de leucocitos, PCR y procalcitonina con una sensibilidad del 97.5% y una especificidad del 36.5%. También tenemos un estudio prospectivo observacional de TUNCIA en el 2018 que nos habla del área bajo la curva tanto de la PCR como del Alvarado, que se calculan más o menos en 0,6, lo que quiere decir que la PCR tiene un valor diagnóstico moderado. Entonces, de acuerdo sobre los biomarcadores, se dice que son una herramienta diagnóstica prometedora para la identificación de casos negativos o apendicitis aguda complicada en adultos. Sin embargo, se va a requerir mayor evidencia para poder recomendarlo. En cuanto a los pacientes pediátricos, entonces tenemos estos dos artículos. Uno es un estudio retrospectivo del 2017 en Estados Unidos que nos dice que efectivamente va a haber una importante leucocitosis y elevación de la PCR en apendicitis aguda complicada, que una PCR mayor a 40 se va a presentar en el 58% de los pacientes con apendicitis aguda complicada, al igual que una leucocitosis mayor a 15.000. También en el 58% de los pacientes. Esto tiene unas P significativas y claramente nos hablaría que son importantes predictores de esta patología. En el estudio prospectivo de TUNCIA en el 2015, pues básicamente se compara el valor predictivo positivo del Alvarado con PCR, que es del 79.29%, versus el Alvarado asociado a la ecografía, que es del 93.75%. Entonces, se debe tener en cuenta que el conteo de leucocitos, el conteo diferencial de neutrófilos y la PCR son biomarcadores útiles en la predicción de apendicitis aguda en niños. Una PCR mayor a 10 y unos leucos mayores a 16.000 son predictores fuertes. Entonces, en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda se deben siempre solicitar paraclínicos y biomarcadores de rutinas. Esta es una recomendación fuerte 1D. Y el uso de estos biomarcadores con escalas clínicas para predecir la severidad del proceso inflamatorio y definir la necesidad de imágenes, pues también está indicado con una recomendación débil 2D. Hablemos ahora de las imágenes diagnósticas. Entonces, ¿cuál es la vía óptima para obtención de imágenes de apendicitis aguda en pacientes adultos? Entonces, tenemos el primer estudio, que es una revisión sistemática del 2017, que básicamente se centra en el point of care ultrasound, diciéndonos que este tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 97%, con un valor predictivo positivo del 91%. Por otra parte, tenemos un estudio controlado aleatorizado, conocido como OptiCap, realizado en Finlandia, el cual nos muestra que la precisión diagnóstica de utilizar una baja dosis de contraste en la tomografía es del 79% versus el 80% de usar una dosis estándar. Entonces, no tiene una diferencia significativa y sí reduce la radiación en el paciente. Tenemos una revisión sistemática de Cochrane en 2012 que nos concluye básicamente que no hay diferencia entre la dosis baja y la estándar en una tomografía. Por otra parte, tenemos un estudio del 2015 en Reino Unido que lo que hace es compararnos el cociente de probabilidad negativo de la ecografía versus la tomografía en pacientes de bajo riesgo, dándonos un mejor rendimiento de la tomografía, y un cociente de probabilidad positiva en pacientes de alto riesgo, dándonos un mejor rendimiento también de la tomografía. En cuanto a las pacientes embarazadas, entonces tenemos del 2018 una revisión del Colegio Americano de Radiología que nos dice que la ecografía debe ser la imagen diagnóstica inicial y que como segunda línea se debe tener en cuenta una resonancia magnética en los casos no conclusivos. Por último, tenemos un estudio retrospectivo de Israel en 2016 que nos dice que en términos generales la resonancia magnética es el gold standard, con una sensibilidad, esto es en pacientes embarazadas todavía, con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Entonces, con todo esto concluimos que primero está indicado el uso rutinario de ecografía y escalas clínicas
porque esto mejora la sensibilidad y especificidad diagnóstica disminuyendo la necesidad de tomografía. Es una recomendación fuerte 1B. Segundo, el uso de imágenes diagnósticas de manera sistemática en pacientes con riesgo intermedio de apendicitis aguda está indicado. Es una recomendación débil 2B. En el siguiente punto, que es que los pacientes clasificados como alto riesgo según las escalas clínicas que sean menores de 40 años no necesariamente requieren imágenes diagnósticas. Refieren en la guía que en este punto hubo bastante controversia, sin embargo lo que se decidió fue recomendar evitar el uso de imágenes diagnósticas en pacientes de 40 años con score alto previo al manejo quirúrgico. Esta es una recomendación débil 2B. En cuanto al point of care ultrasound, entonces decimos que esta debe ser la primera línea diagnóstica en adultos y niños en caso de que el paciente requiera imágenes. Esto es una recomendación fuerte 1B. Adicionalmente, tenemos que se indica usar la tomografía con bajas dosis de contraste en pacientes con sospecha de apendicitis aguda que tengan ecografía negativa. Esta es una recomendación fuerte 1A. La tomografía previa a procedimiento quirúrgico en pacientes con paraclínicos normales que persisten con dolor en fosa ilíaca derecha está indicada y cabe recordar que si la imagen es negativa, pues se debe considerar el manejo no operatorio. Sin embargo, si el paciente tiene persistencia del dolor, pues idealmente debe ser llevado a una laparoscopia diagnóstica. Esta es una recomendación fuerte 1A. Por último, tenemos que el uso de la resonancia magnética en pacientes embarazadas con sospecha de apendicitis aguda posterior a una ecografía no concluyente está indicado como segunda línea, entonces es una recomendación débil 2B. ¿Cuál es la vía óptima para imágenes en paciente pediátrico? Tengo estos tres artículos. El primero es un estudio retrospectivo del 2018 que básicamente nos muestra la sensibilidad de la ecografía en una apendicitis aguda complicada, que es del 37.3 al 42.2%, con una especificidad del 90.4 al 92.7%. Cabe recordar que la sensibilidad que tiene para detectar un apendicolito en ecografía es del 58.1% y la especificidad del 78.3%. Tenemos también un metaanálisis del 2016 que básicamente nos compara más bien el área bajo la curva en niños de resonancia magnética, ecografía y tomografía, y el que muestra mejor rendimiento es la resonancia magnética con una P significativa. Y por último tenemos un metaanálisis del 2018 que básicamente también nos compara la sensibilidad y especificidad de la tomografía versus resonancia magnética como segunda línea en los pacientes con primera ecografía negativa y pues el que muestra mejor rendimiento es la resonancia magnética con una sensibilidad del 97.4% y una especificidad del 97.1%. Entonces, lo que se recomienda es que en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda se debe usar la ecografía como primera línea y si esta no es conclusiva, pues se debe usar una segunda línea de acuerdo a los recursos disponibles. Esta es una recomendación débil 2B. Y lo siguiente sería no utilizar rutinariamente la tomografía en niños con dolor en fosa ilíaca derecha. Esta es una recomendación débil 2B. Acá tenemos básicamente pues la imagen de apendicitis aguda en una tomografía y en una resonancia magnética. Ahora hablemos del manejo no operatorio. Entonces, es seguro y efectivo para el manejo de pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada. Entonces tenemos principalmente estos tres artículos. Un estudio controlado aleatorizado en Finlandia del 2018 que nos habla de una recurrencia acumulada a 5 años de 39.1%. Tenemos también un estudio retrospectivo en Estados Unidos en el 2013 que nos habla que la prevalencia de fecalito en apendicitis aguda perforada es del 39.4% versus 14.6% en apendicitis no perforada, eso con una P significativa. Es decir, el hallazgo de apendicolito es un importante, o fecalito es un importante predictor de apendicitis aguda perforada. Y por último tenemos este estudio que es en pacientes embarazadas en Corea del 2017, obviamente es una observación prospectivo, que nos dice que la falla terapéutica del manejo no operatorio es hasta el 25% con una tasa de recurrencia en el mismo embarazo del 12%. Entonces, decimos con todo esto que la estrategia de utilizar antibióticos primero es segura y efectiva en pacientes muy seleccionados con apendicitis no complicada. Sin embargo, se debe tener siempre en cuenta que hay un riesgo de recurrencia del 39% a 5 años. Entonces se indica discutir el manejo no operatorio con antibióticos como una alternativa segura al procedimiento quirúrgico en pacientes con apendicitis aguda no complicada en ausencia de apendicolito. Esta es una recomendación fuerte 1A.
Y lo segundo es evitar el manejo no operatorio en apendicitis aguda durante el embarazo. Esta es una recomendación débil 2C. En cuanto al manejo no operatorio en pacientes pediátricos, entonces traemos estos tres artículos, uno del 2017 que es un metaanálisis que nos dice que el manejo no operatorio en pacientes pediátricos es efectivo como manejo inicial en el 97% de los casos, que logra además disminuir la estancia hospitalaria y que el riesgo de recurrencia es del 14%. Por otra parte, tenemos un estudio observacional del 2016 en Estados Unidos que nos dice que el fallo del manejo no operatorio en presencia de apendicolitos es hasta del 60%. Y una revisión sistemática del 2017 que nos dice que pues básicamente las complicaciones del manejo no operatorio son del 0 al 17% y el manejo quirúrgico del 0 al 13%. Entonces realmente que el manejo no operatorio evitó las apendicectomías en el 62 al 81% de los pacientes que pues le hicieron seguimiento a un año. Por lo tanto, se considera que se debe discutir el manejo no operatorio con antibióticos como una alternativa segura y efectiva al procedimiento quirúrgico en niños con apendicitis aguda no complicada en ausencia de apendicolito. Esta es una recomendación débil 2B. En cuanto a cuál es el manejo no operatorio mejor para estos pacientes, traje estos tres artículos, una revisión sistemática del 2017, en la cual básicamente se habla de una eficacia terapéutica del manejo quirúrgico del 98.3% versus el manejo no operatorio del 75.9% con una P significativa. Las complicaciones nos muestran un mayor porcentaje en el manejo no operatorio, sin embargo esta P no es estadísticamente significativa. En Corea del Sur hay un estudio muy interesante que es un estudio controlado aleatorizado y lo que nos evalúa es una posibilidad de resolución espontánea de la apendicitis aguda no complicada. Ellos se basan en que la falla terapéutica del manejo antibiótico versus no antibiótico pues no cambia mucho, es del 20.7% al 23.4%, sin embargo esta P no es significativa. Y en Finlandia se está realizando un estudio controlado aleatorizado multicéntrico que aún está en curso y pues lo que busca es determinar la viabilidad de la antibiótica terapia vía oral versus intravenoso más vía oral en apendicitis aguda no complicada. Entonces, pues básicamente la evidencia actual lo que nos sugiere es, uno, que está indicado el uso de antibiótico terapia IV con posterior paso a vía oral según la condición clínica del paciente, es una recomendación fuerte 1B, y dos, pues se tiene en cuenta que la apendicitis aguda no complicada podría resolverse espontáneamente con tasas de fallo terapéutico similares a las del manejo no operatorio, con menor costo y menor estancia hospitalaria. Sin embargo, en la actualidad la evidencia es muy limitada para poder determinar una recomendación al respecto. En la parte inferior de la diapositiva tenemos los esquemas antibióticos generalmente, como dije, deben llevarse por 48 horas y pues están recomendados durante 7 a 10 días, 48 horas intravenoso y posteriormente vía oral. Cuanto al tiempo de apendicectomía, entonces, la primera pregunta es si el retraso hospitalario realmente aumenta la tasa de complicaciones o perforación en cuanto al tiempo entre la llegada del paciente al servicio de urgencias y pues la realización del procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos un estudio retrospectivo en Estados Unidos del 2018 que nos dice que a partir del día 13 es que se empieza a aumentar la mortalidad y las complicaciones con una P significativa. Tenemos también un estudio prospectivo del 2017 que nos dice que hay un mayor riesgo de perforación posterior a las 72 horas y un metaanálisis del 2018 que nos habla de que un retraso de 24 horas en la apendicectomía no aumenta el riesgo de perforación ni complicaciones. Entonces, lo que está indicado es planear la apendicectomía laparoscópica según la disponibilidad en las primeras 24 horas en un caso de apendicitis aguda no complicada, obviamente minimizando el retraso. Esta es una recomendación fuerte 1B. Lo segundo es evitar retrasar la apendicectomía para manejo de apendicitis aguda no complicada con indicación de manejo quirúrgico por más de 24 horas. Esta es una recomendación fuerte 1B también. En cuanto a los pacientes pediátricos, traigo estos tres estudios. Tenemos una revisión sistemática del 2018, en la cual nos dice que la apendicectomía en las primeras 24 horas desde la presentación no se asocia a mayor riesgo de perforación ni complicaciones. Tenemos un estudio multicéntrico del 2016, que también nos dice que el retraso en 16 horas o 12 horas pues no están asociados a mayor riesgo de infección del sitio operatorio. Y hay un estudio retrospectivo del 2016 también en Estados Unidos que básicamente comparó
la apendicectomía en menos de 6 horas versus en más de 6 horas y pues no se vio una diferencia significativa en los dos grupos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la apendicectomía temprana siempre va a ser el mejor manejo, pues se recomienda evitar el retraso de la apendicectomía en pacientes pediátricos con apendicitis aguda no complicada con indicación quirúrgica más allá de 24 horas posterior a la admisión. Y en apendicitis complicada se recomienda que sea menor a 8 horas. Entonces, esta es una recomendación débil 2C. Vamos a hablar ahora del manejo quirúrgico como tal. La primera parte es definir si la apendicectomía laparoscópica confiere un resultado superior a la apendicectomía abierta. Entonces tenemos un metaanálisis del 2010 realizado por Cochrane que nos muestra que hay una menor infección del sitio operatorio en la apendicectomía laparoscópica con un OR de 0.43 y una mayor cantidad de abscesos intraabdominales con un OR de 1.87. Adicionalmente, refiere menor dolor postoperatorio y menor estancia hospitalaria. Tenemos un metaanálisis en 2015 que nos habla que el tiempo quirúrgico es más corto con la apendicectomía abierta, sin embargo, hay menor dolor postoperatorio y menor estancia hospitalaria con la apendicectomía laparoscópica. Por último, tenemos un metaanálisis del 2016 que hace una salvedad importante y es que todos los estudios publicados hasta el 2001 estaban a favor de la apendicectomía abierta. Sin embargo, posterior a esta fecha, pues comenzó a cambiar todo el tema de la literatura y ahora lo que muestra es que la apendicectomía laparoscópica tiene menor estancia hospitalaria y menor infección del sitio operatorio. Entonces, se prefiere el abordaje laparoscópico sobre el abierto para apendicitis aguda complicada y no complicada siempre y cuando se tenga la disponibilidad y la experticia. Esta es una recomendación fuerte 1A. En cuanto a los pacientes pediátricos, tenemos un metaanálisis del 2017 que nos dice que realmente no hay diferencias significativas en las complicaciones postoperatorias, sin embargo, sí se presenta una menor infección con la apendicectomía laparoscópica y menor obstrucción, ambos con P's estadísticamente significativas. Del 2017 hay un metaanálisis que básicamente nos muestra que hay una menor infección del sitio operatorio con apendicectomía laparoscópica, al igual que disminuye la estancia. Sin embargo, en este punto nos refieren que no hay diferencia significativa en la analgesia postoperatoria. Por lo tanto, se prefiere la apendicectomía laparoscópica sobre el abordaje abierto en niños donde se tenga disponibilidad y experticia. Esta es una recomendación fuerte 1B. Ahora vamos a hablar de la vía por la cual se realiza la laparoscopia, un solo puerto versus la clásica de 3 puertos. Entonces, ¿la técnica de un solo puerto confiere alguna ventaja sobre la de 3 puertos en pacientes adultos? Traigo estos dos estudios. El primero de ellos es un metaanálisis del 2014 que básicamente nos dice que con la técnica de un solo puerto en mayor tiempo operatorio se utiliza mayor dosis de analgesia, tienen P's significativas y los autores de este estudio realmente no apoyan el uso de esta técnica. Tenemos también una revisión sistemática con metaanálisis del 2016 que básicamente nos muestra que hay un menor tiempo operatorio con la técnica clásica, al igual que una menor tasa de conversión, pero que la estética de la herida sí es mejor por la técnica de un solo puerto y que no hay diferencias significativas en complicaciones, hilio, estancia hospitalaria, retorno al trabajo o dolor postoperatorio. Entonces, pues básicamente nos dice que la apendicectomía laparoscópica por puerto único es segura y efectiva. Sin embargo, como tiene un tiempo quirúrgico más largo, requiere más analgesia y puede estar asociado a mayor incidencia de infección del sitio operatorio, pues la recomendación es utilizar la técnica convencional de 3 puertos para apendicectomía laparoscópica en adultos. Es una recomendación fuerte 1A. Ahora en pacientes pediátricos la misma pregunta, pues tenemos estos dos estudios, uno que es del 2016, retrospectivo en Estados Unidos, que nos dice que el tiempo operatorio, la estancia hospitalaria y los costos van a ser menores en la técnica de un solo puerto. Esto es con una P significativa. Sin embargo, nos describen una infección del sitio operatorio del 6%, mientras que la vía clásica tiene el 4%. Pero estos datos pues tienen una P que no es significativa. Y por otra parte tenemos un estudio retrospectivo en Taiwán en 2020 que nos habla de un menor tiempo operatorio con la técnica de un solo puerto, menor tiempo hospitalario y menores complicaciones, todo con P significativa estadísticamente. Entonces,
En los pacientes pediátricos con apendicitis aguda y con anatomía favorable, se va a indicar la realización de apendicectomía laparoscópica con técnica de un solo puerto o 3 puertos de acuerdo a la experticia del cirujano. Esta es una recomendación débil 2C. Ahora vamos a hablar de los procedimientos o de la apendicectomía laparoscópica ambulatoria. Entonces, es la pregunta si es segura y factible para los pacientes con apendicitis aguda no complicada. Tenemos estos dos estudios principalmente. Uno es un estudio retrospectivo realizado en Estados Unidos y publicado en el 2016 que nos dice que hay una tasa de reingreso del 1.2% y manejo exitoso en el 85% de los pacientes, que no se mostró mortalidad ni reintervenciones. Y tenemos un estudio en México, que es un estudio controlado aleatorizado del 2018, que lo que hace es comparar pues la apendicectomía laparoscópica ambulatoria con el protocolo ERAS versus el cuidado convencional, mostrando un manejo ambulatorio exitoso con el protocolo ERAS del 90%. Como podemos ver en la tabla que se encuentra a la derecha, pues va a tener menor dolor postoperatorio y va a poder tener vía oral más rápido, esto con una P significativa. También nos hablan de menor tasa de complicaciones a 30 días y menor readmisión, sin embargo esto no tiene P's estadísticamente significativas. Por lo tanto, se considera adoptar la apendicectomía laparoscópica ambulatoria para apendicitis aguda no complicada con los protocolos definidos, o sea, el protocolo ERAS y consentimiento del paciente. Es una recomendación débil 2B. Ahora, si está indicada la apendicectomía laparoscópica sobre la técnica abierta en grupos específicos de pacientes, pues vamos a hablar principalmente de dos artículos. Uno es una revisión sistemática del 2019 en pacientes mayores de 65 años. En este tipo de pacientes, esta revisión nos muestra que la apendicitis laparoscópica ofrece menor mortalidad, menor complicaciones, menor infección del sitio operatorio y menor estancia hospitalaria. Y también tenemos una revisión sistemática en el 2015 con pacientes obesos que nos muestra una menor mortalidad y menor morbilidad con la apendicectomía laparoscópica, al igual que una menor infección del sitio operatorio con un RR 0.27. En embarazadas, entonces tenemos una revisión sistemática del 2019. Fueron 22 estudios de cohortes que incluyeron más o menos 4.694 mujeres e inicialmente nos dio un dato que es que la apendicectomía laparoscópica aumentaba la pérdida fetal. Sin embargo, posteriormente, al realizar el metaanálisis se dieron cuenta que este resultado realmente no era estadísticamente significativo, sino solo era producto del diseño metodológico que se había hecho en uno de los estudios. Al quitarlo, pues esta hipótesis perdió validez. En cuanto a la infección del sitio operatorio, es menor en la apendicectomía laparoscópica con un OR del 0.40 y pues adicionalmente concluyen que no hay diferencia en el parto pretérmino. Entonces, la apendicectomía laparoscópica está recomendada en pacientes obesos, ancianos y que tengan altos factores de riesgo peri y posoperatorios. Es una recomendación débil 2B. Y lo segundo es que el abordaje laparoscópico en pacientes embarazadas con indicación quirúrgica, de acuerdo a la disponibilidad y a la experticia, está totalmente indicado. Es una recomendación débil 2B. Ahora vamos a hablar sobre la aspiración sola versus el lavado con aspiración en pacientes con apendicitis aguda complicada. Traigo principalmente dos estudios, uno del 2019, que es un metaanálisis, y básicamente nos dice que la irrigación no aumenta ni disminuye la incidencia de abscesos intraabdominales, sin embargo, sí aumenta el tiempo quirúrgico en 7 minutos. Y tenemos una revisión sistemática con metaanálisis del 2018, que básicamente nos dice que no hay una diferencia significativa ni en infección del sitio operatorio ni en abscesos intraabdominales entre ambas opciones y tampoco hay diferencia significativa en la estancia hospitalaria. Entonces, se indica el uso de succión sola en pacientes con apendicitis aguda complicada con colecciones intraabdominales durante la apendicectomía laparoscópica. Esta es una recomendación fuerte 1B, teniendo en cuenta que pues finalmente el hecho de utilizar la irrigación no tiene ninguna ventaja en el paciente. Ahora hablaremos de las técnicas de disección del meso y el manejo del muñón. Entonces tenemos, pues básicamente si el tipo de técnica
de disección del mesoapéndice produce un distinto resultado clínico en los pacientes llevados a apendicectomía por apendicitis aguda. Entonces tenemos un estudio controlado aleatorizado de Croacia que nos dice que hay un mayor daño térmico en el mesoapéndice y en la base apendicular con LigaSure. Sin embargo, que son los datos que vemos en la tabla de abajo. Sin embargo, el tipo de instrumento no se asocia a complicaciones. Por otra parte, tenemos un estudio retrospectivo del 2015 en Estados Unidos que nos dice que no hay diferencia en el uso de stapler lines simple a doble versus bisturí ultrasónico. El tiempo operatorio va a ser menor con stapler line simple y pues esto tiene una P significativa, estadísticamente significativa. Por último, tenemos un estudio en Nueva Zelanda que se realizó con 16 conejos blancos y comparaba la electrocoagulación monopolar, bipolar, el LigaSure y el bisturí ultrasónico. Y básicamente lo que mostró fue que el LigaSure y el bisturí ultrasónico van a generar una mayor lesión térmica, pero generan una hemostasia completa. Entonces, no hay diferencia clínica en los resultados en estancias hospitalarias ni en tasas de complicaciones entre las distintas técnicas, pero se sugiere el uso de electrocoagulación monopolar y energía bipolar, ya que es la técnica más costo efectiva. El uso de otros dispositivos depende del criterio del cirujano y los recursos disponibles, es una recomendación débil 2B. En cuanto a las técnicas del cierre del muñón, entonces básicamente tenemos un estudio observacional en Holanda del 2016 que nos dice que el tiempo quirúrgico va a ser menor con endoloops que con endostapler, pero de todas maneras que la técnica no está asociada a complicaciones infecciosas y que tampoco está asociada a absceso intraabdominal. Tenemos una revisión sistemática de Italia en el 2019 que nos dice que con los endostapler pues vamos a tener una menor infección del sitio operatorio con un RR de 0.54. Sin embargo, que la técnica del cierre del muñón no me afectará los resultados. Hay una revisión sistemática en Cochrane del 2017 que nos dice que no hay diferencia en complicaciones intraoperatorias ni posoperatorias según las técnicas, pero que los dispositivos mecánicos ahorran 9 minutos en tiempo operatorio. Y por último tenemos una revisión sistemática del 2017 que nos muestra que básicamente la ligadura con sutura en apendicectomía laparoscópica va a ser superior para infección del sitio operatorio tanto superficial como órgano-espacio. Por último tenemos este estudio de China en el 2015 que básicamente nos muestra que la ligadura simple es superior a la inversión del muñón, tiene un retorno a actividades más rápido, tiene menor hilio postoperatorio y ahorra en 8 minutos el tiempo operatorio. Entonces, no hay ventaja clínica en el uso de endostaplers sobre endoloops, por lo cual se recomienda el uso de endoloops, ligadura con sutura o clips poliméricos para el cierre del muñón, tanto en adultos como en niños, es una recomendación fuerte 1B. Y se indica el uso de ligadura simple sobre la inversión del muñón en apendicectomía abierta o laparoscópica, es una recomendación fuerte 1A. Ahora hablaremos del uso de drenes. Entonces, sí está recomendado posterior a una apendicectomía complicada en pacientes adultos. Entonces, tenemos 3 estudios principalmente, una revisión sistemática del 2018 que nos habla de un riesgo de infección del sitio operatorio con el uso del DREN de 37% versus 25.4% al no usarlo. Sin embargo, tiene una P que no es estadísticamente significativa. Hay un mayor riesgo de complicaciones a 30 días con el DREN, sin embargo, esta evidencia es de baja calidad. En Suiza en el 2011 se hizo un estudio retrospectivo que básicamente nos muestra las complicaciones con el DREN en 18.5% versus no DREN en 7.7% con una P significativa, y la estancia hospitalaria también pues, se va a disminuir sin el uso del DREN. Por último tenemos en Argentina en 2016 un estudio retrospectivo que nos muestra una infección intraabdominal mayor con el uso de DREN. Sin embargo, esto es son datos estadísticamente no significativos, pero sí tiene una estancia hospitalaria distinta con DREN de 5.2 días y no DREN de 2.9 días. Esto sí es estadísticamente significativo. Entonces la recomendación dice que se debe evitar el uso de drenajes abdominales posterior a la apendicectomía por apendicitis complicada en adultos. Es una recomendación fuerte 1B. En cuanto a los pacientes pediátricos, traje principalmente este estudio que fue realizado en Madrid en 2018 y nos dice que no hay diferencias estadísticamente significativas con el uso de DREN, como vemos en la tabla que está en la parte superior.
derecha, pues básicamente se evalúa absceso intraabdominal, infección de la herida y obstrucción intestinal, pero los valores de P pues no son estadísticamente significativos, por lo que la recomendación dice que se debe evitar el uso de drenajes abdominales posterior a la apendicectomía laparoscópica por apendicitis aguda en niños. Esto es una recomendación débil 2C. Y ahora vamos a hablar de las mejores medidas para disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio en la apendicectomía abierta con heridas contaminadas o sucias. Tenemos una revisión de Alemania, una revisión sistemática que se realizó en Alemania en el 2015 que nos muestra que los anillos protectores disminuyen la infección del sitio operatorio con un RR en 0.65 y también nos concluyen que es mejor utilizar anillos dobles que un único. En Irlanda en 2016 se hizo una revisión sistemática que nos dice también que los anillos protectores disminuyen la infección del sitio operatorio con un RR de 0.44. Existe un estudio controlado aleatorizado en Tailandia en 2018 que nos dice que el porcentaje de infección del sitio operatorio con cierre primario es del 7.3%, mientras que con cierre primario diferido es del 10%. Aunque esta P pues realmente no es estadísticamente significativa. Y por último tenemos un estudio controlado en México en 2016 que compara la sutura absorbible intradérmica con la no absorbible separada y lo que nos muestra es que la absorbible intradérmica nos va a disminuir la incidencia de seroma con una P estadísticamente significativa, al igual que la incidencia de absceso intraabdominal. Entonces, está indicado utilizar un anillo protector en la herida en la apendicectomía abierta para disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio. Esta es una recomendación fuerte 1B. Adicionalmente está indicado el cierre primario con una sutura única absorbible intradérmica para heridas de apendicectomías abiertas. Es una recomendación débil 2B. En cuanto a la evaluación intraoperatoria, entonces, ¿cuál es el valor de los sistemas de clasificación intraoperatoria? Entonces, tenemos 3 estudios de los que se encuentran dentro de la guía. Entonces tenemos que el 2015 hay un estudio de cohortes multicéntrico que nos dice que no hay concordancia cirujano-patólogo en el 12% de los pacientes, que de hecho el 27% de los apéndices normales muestran inflamación en histología y el 9.6% de los apéndices inflamados pues tienen una histología normal. También hay un estudio muy importante que es observacional multicéntrico prospectivo, incluye 116 departamentos de cirugía en 44 países y se conoce como POSAO y básicamente esto lo que nos muestra es que la mayoría de casos de apendicitis aguda están enrolados en el grado 1 que es el 50.4% y es como el grado que más se presta para este tipo de discordancia entre el cirujano y el patólogo. En Israel en 2019 se realizó un estudio retrospectivo que mostró una discordancia cirujano-patólogo del 11.7%. Y por último, quise traerles un estudio realizado por nuestro programa en el 2019 que nos habla de una concordancia cirujano-patólogo del 60.6% con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, se menciona que esta variación no afecta de manera significativa al manejo postoperatorio del paciente. Esto es un dato importante. Entonces, teniendo en cuenta que la incidencia de los hallazgos inesperados realmente es baja, pero que el diagnóstico intraoperatorio solo no es suficiente para identificar el grado del proceso apendicular, pues se indica realizar histopatología de rutina posterior a apendicectomía siempre. Es una recomendación fuerte 1B. Y también se indica la adopción rutinaria de un sistema de graduación intraoperatoria para apendicitis aguda, basándose en la clínica, las imágenes y los hallazgos operatorios. Esta es una recomendación débil 2B. En la parte inferior podemos observar los dos scores más importantes que se utilizan para esta evaluación intraoperatoria. En cuanto a si debería removerse o no, un apéndice macroscópicamente normal durante una laparoscopia que se le hace a un paciente por dolor en fosa ilíaca derecha, si no hay otro hallazgo que explique el dolor, entonces tenemos un estudio retrospectivo en Reino Unido en el 2009 que nos dice que el 84% de los pacientes tiene concordancia entre el diagnóstico patológico y intraoperatorio de apendicitis aguda. Sin embargo, el 29% de los pacientes tienen un diagnóstico intraoperatorio de un apéndice normal con un diagnóstico patológico que sí mostró apendicitis aguda. Y hay un estudio retrospectivo en Italia del 2016 que nos dice que el 90% de los apéndices normales van a tener cambios inflamatorios patológicos con una P significativa. Por otra parte, en Dinamarca hay un estudio retrospectivo que nos dice que de los pacientes a los que no se les realizó la apendicectomía profiláctica, solo el 20.7% reingresan con dolor en fosa ilíaca derecha a los 10 meses y solo el 8.1% requiere una segunda laparoscopia.
por lo que para ellos no consideran necesario el retiro del apéndice normal. Entonces, lo que nos dicen las guías, que se sugiere remover el apéndice si aparenta estar normal durante el procedimiento quirúrgico, si no hay evidencia de otro foco de dolor que explique la sintomatología del paciente. Esa es una recomendación débil 2C. Hablando de la apendicitis perforada con flegmón o absceso, entonces la primera pregunta es la comparación entre la apendicectomía temprana versus la apendicectomía tardía para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos un metaanálisis del 2009 en Reino Unido que nos muestra que el manejo no operatorio va a tener menos complicaciones, esto con un OR 0.13. Tenemos un estudio retrospectivo de Estados Unidos en el 2017 que nos dice que la apendicectomía temprana mostró una menor incidencia de resección intestinal, 3.3 versus 17.1%. Sin embargo, realmente esta P no es estadísticamente significativa porque consideran que debía ser menor a 0.01. En 2017 se realizó una revisión sistemática por Cochrane que básicamente nos concluye más bien que no es claro si la apendicectomía muestra beneficios sobre el manejo no operatorio en cuanto a complicaciones. Y por último, hay un ensayo clínico controlado en Finlandia en el 2015 que describe una readmisión del 3% en la apendicectomía temprana versus en el manejo no operatorio del 27%, las intervenciones adicionales también superiores en el manejo no operatorio, 30 versus 7%, pero la recuperación sin incidentes pues va a ser mayor en la apendicectomía laparoscópica temprana. Entonces, lo que ellos concluyen es que la apendicectomía laparoscópica temprana en manos experimentadas es segura y viable como primera línea. ¿Qué nos dice la guía? Pues básicamente que el manejo no operatorio puede ser una primera línea para el manejo de apendicitis aguda con flegmón o absceso, que se puede usar el drenaje percutáneo y antibiótico terapia, que eso va a ser beneficioso, pero que también puede ser una primera línea el abordaje laparoscópico. Entonces, se sugiere el manejo no operatorio con antibiótico terapia y drenaje percutáneo con absceso si no se cuenta con experiencia laparoscópica. Esta es una recomendación débil 2B. Y se recomienda el abordaje laparoscópico como manejo de elección para apendicitis aguda complicada con flegmón o absceso con un bajo umbral de conversión, pues de acuerdo obviamente a la experiencia, y es una recomendación débil 2B. Ahora, si está siempre indicada la apendicectomía de intervalo posterior al manejo no operatorio, traigo estos 4 artículos. El primero es un consenso de la Sociedad de Cirugía Trauma del Este, que básicamente nos dice que el riesgo de recurrencia del manejo no operatorio es del 24.3% con un RR de 14.16 y que ellos no recomiendan la apendicectomía de intervalo en pacientes asintomáticos. Hay un estudio realizado en Holanda en 2019 que nos dice adicionalmente, es un dato extra, que la neoplasia apendicular se logra detectar en la apendicectomía laparoscópica en un 11% versus 1.5% en la apendicectomía abierta. Eso es con una P significativa. Por otra parte, nos dice que se realizó un estudio controlado aleatorizado multicéntrico en Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda que mostró que el 12% de los pacientes que se manejaron con manejo no operatorio, pues demostró histológicamente una apendicitis aguda recurrente y que realmente la observación es más costo efectiva que la apendicectomía de intervalo. Por último, tenemos un estudio controlado aleatorizado multicéntrico en Finlandia que dice que el 17% de los pacientes mayores de 40 años van a presentar neoplasia apendicular. Este estudio terminó realmente de forma prematura, teniendo en cuenta la alta incidencia de tumores. Entonces, la recomendación dice que no se recomienda realizar apendicectomía de intervalo rutinaria posterior al manejo no operatorio en adultos jóvenes menores de 40 años. Que la apendicectomía de intervalo solo debe realizarse si hay sintomatología recurrente, esa es una recomendación fuerte 1B. Y lo segundo es que teniendo en cuenta la incidencia de neoplasia apendicular que es alta entre el 3 y el 17% en pacientes adultos mayores de 40 años, pues se debe hacer siempre, junto con el manejo no operatorio, un screening con colonoscopia y tomografía en pacientes que se han llevado a manejo no operatorio mayores de 40 años. Es una recomendación débil 2C.
En cuanto a la antibiótico-terapia perioperatoria, entonces, en cuanto a la primera pregunta, si se recomienda la antibiótico-terapia preoperatoria. Entonces, tenemos una revisión de Cochrane realizada en el 2001, perdón, y que fue revisado nuevamente este metaanálisis en el 2005 y nos dice que el antibiótico preoperatorio definitivamente es superior al placebo para prevenir la infección del sitio operatorio y los abscesos intraabdominales. Y por otra parte tenemos un estudio retrospectivo en Taiwán en 2014 que nos dice que no hay diferencia en la infección del sitio operatorio según el tiempo preoperatorio, 0,30, 31,60 o 61,120. Entonces básicamente lo que está indicado es utilizar una dosis única preoperatoria de amplio espectro de 0 a 60 minutos antes del procedimiento en pacientes que van a apendicectomía. No hay indicación de usar antibiótico-terapia postoperatoria si se trata de una apendicitis aguda no complicada. Esta es una recomendación fuerte 1A. Ahora, los antibióticos postoperatorios están indicados en pacientes adultos siempre posterior a la apendicectomía. Pues acá tenemos un estudio, un metaanálisis que se hizo en Holanda en 2019 y que nos muestra básicamente el tiempo, que es un dato muy importante que se maneja en estas recomendaciones, y es comparar en la parte superior, en la tabla, en el cuadro de arriba, que vemos la comparación entre una antibiótico terapia menor a 5 días y mayor a 5 días, y realmente pues la incidencia de absceso intraabdominal es menor en la antibiótico terapia menor a 5 días, con una P que es significativa. En la parte inferior se hace la misma comparación en 3 días, sin embargo la P no es estadísticamente significativa. Y por último tenemos un estudio clínico controlado aleatorizado que se denomina Stop It del 2015 y nos dice que los pacientes presentan resultados muy similares con antibiótico terapia. Se ha llevado a 4 días versus 8 días. Entonces no hay cambios significativos ni en infección del sitio operatorio, ni en infección intraabdominal recurrente o muerte. Entonces, la recomendación dice que se evita prolongar antibióticos por más de 3 a 5 días de manera postoperatoria en apendicitis complicada con un adecuado control del proceso infeccioso. Es una recomendación fuerte 1A. Igual siempre mencionan que todo debe depender de la clínica del paciente. Y por último, entonces, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? Están indicados los antibióticos postoperatorios siempre en ellos posterior a una apendicectomía. Entonces tenemos un estudio retrospectivo del 2018 en el cual básicamente nos dice que el uso de la antibiótico terapia 1 hora previa pues no cambia la incidencia de infección postoperatoria si al niño se le puso antibiótico al diagnóstico y pues lleva menos de 6 horas desde la última dosis. También tenemos un estudio de cohortes retrospectivo en Estados Unidos del 2008 que nos dice que hay resultados equivalentes en la antibiótico terapia vía oral versus intravenosa en apendicitis aguda perforada con menor estancia. Y por último, entonces tenemos un estudio de cohortes prospectivo del 2016 que nos dice que la transición temprana de antibiótico terapia IV a vía oral disminuye la estancia hospitalaria con una tasa similar de readmisión. Adicionalmente tenemos esta revisión de la literatura del 2010 que nos dice que en apendicitis no complicada se debe utilizar antibiótico terapia preoperatoria de amplio espectro, es una recomendación grado A, y que en apendicitis aguda no complicada no hay evidencia para soportar el uso de estos antibióticos de manera postoperatoria. Sin embargo, en la apendicitis aguda complicada hay un resultado similar en el uso de antibiótico, pues menor a 7 días según el criterio clínico. Entonces, la recomendación nos dice que se recomienda una transición temprana a antibiótico terapia oral posterior a 48 horas en niños con apendicitis complicada por 7 días máximo, según su evolución clínica. Esta es una recomendación fuerte 1B. Y también nos dice que no se debe usar antibiótico terapia postoperatoria en pacientes pediátricos con apendicitis aguda no complicada. Esta es una recomendación débil 2C. Finalmente acá tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado del algoritmo de apendicitis aguda en paciente adulto. Y este es el de paciente pediátrico. Muchas gracias.